Tengan todos ustedes buenas tardes. Hoy es un día precioso en el área metropolitana de Washington. A todos los que están en la sala, bienvenidos. Sean todos bienvenidos, como todos aquellos que a través de las redes sociales y específicamente del Facebook se sintonizan con nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, la serie que nos ocupa los días jueves es los principios de crecimiento del reino de Dios. ¿Y qué mejor sino tomar la fuente de la verdad acerca del crecimiento del reino de Dios como Dios lo ha revelado en su palabra, la Biblia? Esa es pues la fuente del conocimiento, es la fuente de la verdad y de allí precisamente vamos a tomar nosotros acerca de este tema. Hemos venido hablando precisamente de los procesos, de los valores del reino de Dios, que son básicamente dos: amar a Dios y amar a las personas. Hemos visto también la importancia de los procesos en el crecimiento, como también viendo cómo Jesús de Nazaret, al hablar del reino de los cielos, lo ilustra comparándolo con un árbol. Y también nos muestra él cómo crece todo lo que Dios ha creado. Cuando se trata de mirar la iglesia del Señor como creación de Dios y que Jesús ha dicho, yo edificaré mi iglesia, entonces nos corresponde mirar los principios bíblicos de ese crecimiento, de ese análisis, de esos procesos que el Señor nos invita a analizar cuando Él dice, mirad los lirios del campo, cómo crecen. Es bien interesante eso, ¿no? Y el tema entonces que nos ocupa en esta tarde es las razones para ser una iglesia de células. ¿Y por qué de células? Bueno, en el tema de los procesos, nosotros descubrimos la relevancia, es decir, la importancia que tiene el funcionamiento de las células en el crecimiento de las creaciones de Dios, es decir, en el crecimiento de los seres vivos, plantas, animales, seres humanos y la iglesia del Señor, que es un organismo. En este punto, quiero invitarte a que le pidamos al Señor nuestro Dios su dirección para que todos, a la luz del Espíritu Santo, a la verdad de las Escrituras, podamos todos entonces asimilar lo que el Señor quiere decirnos. Amado Padre Celestial, te saludamos en el nombre de Jesús y por solamente los méritos de Cristo en la cruz que podemos tener acceso a tu presencia para hablarte con toda confianza, Señor, y presentarnos exactamente como somos, tus hijos, pecadores que ya hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, porque en Cristo Jesús nos reconciliaste contigo. Y te damos gracias por el llamado que nos haces a vivir una vida nueva que te honra y te glorifique basado en tus principios, basados en tus valores. Gracias por invitarnos a tu reino. Y Señor, en este momento pedimos la dirección del Espíritu Santo, invocando la presencia del Espíritu Santo, reconociendo que sin Él no es posible recibir la verdad espiritual. Solamente Él nos la puede revelar a nuestro espíritu. Y te damos gracias por estas enseñanzas. Te damos gracias por este momento y por cada vida que está en sintonía ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver entonces tres tipos de razones para movernos a ser una iglesia de células. Cuando hablamos de células en la iglesia como organismo del Señor, estamos hablando de grupos pequeños donde se pueda gestar el proceso de crecimiento de un órgano más grande como es la iglesia ya como corporación, ¿verdad? Pero las células vienen a representar, a ilustrar los grupos pequeños
que ya bien se hacen en las casas o en una cafetería o en el lugar de trabajo, pero grupos pequeños donde se puedan vivir todos los procesos del crecimiento. Nuestras iglesias necesitan y merecen identificar las razones de este movimiento y relacionarlo adecuadamente con bases bíblicas, históricas y teológicas que fundamenten el futuro a cambio en su forma de vivir la fe. Luego, esto tiene que ver también con cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo la fe de nuestro Señor? ¿Cómo estamos siguiendo, verdad, aquellos mandamientos que Él nos ha encomendado para que seamos el pueblo de Él? Muy bien. Entonces, vamos a mirar cómo en la palabra de Dios estas tres razones que vienen a ser razones bíblicas, razones históricas y razones teológicas. Vamos a mirar entonces esa razón bíblica que tenemos con el ejemplo de Moisés. Es uno de los ejemplos y voy a leer ese texto bíblico que está allí en Éxodo capítulo 18, versículo 17 al 24. Las escrituras nos dicen allí: entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. En este ejemplo, como de Moisés, para encontrar entonces la primera razón bíblica acerca de por qué debemos ser una iglesia basada en células, en su desarrollo, quiero decir. En este pasaje, Dios da un modelo simple para que cada miembro del pueblo de Dios sea atendido personalmente. Estamos viendo solamente un ejemplo. Este ejemplo, por supuesto, está en el Antiguo Testamento y es uno de los pasajes de la peregrinación, desde que el pueblo de Israel fue libre de sus opresores, ¿verdad? En esa transición hacia la tierra prometida. Vemos en este ejemplo la voluntad del Señor reflejada. Moisés cambia su manera de atender al pueblo y de hacer su ministerio una vez que él escucha a su suegro y es un consejo que fue confirmado por Dios. Bueno, los principales aspectos de este cambio son el juzgar asuntos pequeños y declarar lo que Dios quiere del pueblo deja de ser un ejercicio personal de Moisés para hacer la tarea de un grupo de siervos elegidos de entre el pueblo. Moisés venía guiando él solo a todo ese pueblo. Imagínense ustedes, eran 600,000 personas. Y usted sabe lo que es atender a una sola persona, problemas, diferencias, situaciones, circunstancias, pleitos, y Moisés solamente lo tenía que atender hasta que el suegro se dio cuenta. Dice, vas a desfallecer tú y todo este pueblo. Así no se puede seguir. Bueno,
Continuar con este modelo implicaba varios riesgos, es decir, el modelo que le aconsejó su suegro, ¿verdad? Que era que pon hombres de virtud que califiquen, que aborrezcan la avaricia, ponlos sobre grupos de 10, sobre grupos de 50, sobre grupos de 100 y elige tú los varones para ponerlo sobre multitud de miles. Y entonces ellos que vengan a ti y problemas que no puedan resolver, tú entonces resolverás. Pero hay algunos riesgos, ¿verdad? De ese modelo que solo Moisés estaba atendiendo. El suegro de Moisés le dice, vas a desfallecer del todo, ¿verdad? Dice que Moisés se iba a debilitar totalmente, pero no solamente él, sino todo el pueblo que iba con él. Y el pueblo que está contigo desfallecerá también, le dijo el suegro. El trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Bueno, es evidente, es evidente que el modelo que estaba utilizando hacía peligrar toda la obra que Dios quería realizar con su pueblo, pasando por la salud de su líder, la del pueblo, la realización de la obra y la eficiencia de la tarea. Todo esto estaba en peligro como consecuencia del modelo que Moisés estaba utilizando. Otro texto bíblico que es en Números capítulo 11, versículos 16 y 17 nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, es decir, líderes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Ve? Ahí tenemos entonces en este pasaje y que nos da las pautas acerca de cómo debemos delegar. Tenemos entonces que dice allí debemos formar a aquellos en quienes vamos a delegar la tarea. Oiga bien, que el Señor nos encomendó. El Señor quiere que sea una comunidad responsable de su comunidad, no sea una sola persona. Dice el consejo bíblico, enséñales las ordenanzas y las leyes, es decir, que haya conocimiento de lo que hay que hacer. Muéstrales el camino por donde deben andar, es decir, directivas claras acerca del trabajo que se espera de ellos. Mostrar lo que han de hacer, es decir, modelar para ellos cómo se hace el trabajo. Moisés debía ser un ejemplo. Y siguiendo ahora este modelo que es aprobado por Dios, nos dice que debemos seleccionar de acuerdo a requisitos previos que se consideran vitales en la palabra de Dios. Dice en el pasaje de Éxodo, escoge tú de entre todo el pueblo, es decir, tiene que haber conocimiento de parte del líder y asígnale a cada uno de ellos responsabilidad sobre un grupo de personas y ponlo sobre el pueblo. Es el consejo del suero venía sobre grupos de 10, sobre grupos de 50, sobre grupos de 100, ¿verdad? Y nos dice también la escritura que debemos instalar la rendición de cuentas sobre asuntos importantes. Entonces, todo esto trajo como resultado, oiga bien, aliviarás tu carga, dice el consejo divino, ellos la llevarán contigo, es decir, un liderazgo se siente valorado porque confían en su responsabilidad dentro de la obra de Dios, tú podrás sostenerte, el pueblo irá en paz a su lugar. Luego, a través de este relato, la palabra de Dios nos muestra cómo la incorporación de grupos pequeños es un modelo simple que hace posible que todo el pueblo de Dios, tanto líderes como miembros, caminen hacia el objetivo que Dios ha soñado para ellos. Aquí tenemos el ejemplo de Moisés, pero hay un ejemplo contundente que vale la pena también que lo miremos, y es el ejemplo de Jesús. En el ejemplo de Jesús, la escritura nos dice en Marcos 3, del 13 al 14, después subió al monte
y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ven ustedes, es increíble pensar que Jesús eligió una estrategia tan sencilla para iniciar el reino más poderoso y numeroso de este mundo. Es esperanzador para cada obrero cristiano saber que la forma en que Jesús inició su ministerio está al alcance de cualquiera que desee servir a Dios. Luego, el plan de Jesús para conquistar el mundo comenzó con un grupo pequeño. Fíjese usted, con un grupo pequeño, es decir, la elección de 12 hombres con quienes Jesús se comprometió a estar para darles ejemplo y luego enviarlos con una misión. Es bien importante que todos podamos ver esta manera sencilla. Bueno, su plan consistió, quiero decir, en modelar para ellos, para este grupo de 12 hombres, ¿verdad? La forma de realizar el ministerio, la manera como se vive dentro del reino de Dios. Él con su ejemplo les enseñó a orar, les enseñó cómo amar a la gente, les enseñó cómo amar a Dios y todo eso básicamente incluyó todos los valores de Dios. Amar a Dios y a las personas serían el eje del ministerio de Jesús, pero vamos a Jesús involucrado personalmente en los procesos regulares de una vida devocional. Diríamos cómo él madrugaba a buscar al Padre. Lo vemos en la predicación del Evangelio, tanto pública como personal, cuando él tuvo ese encuentro con Nicodemo, con la mujer samaritana, con la viuda de Naín, pero también en público cuando él hablaba a los grupos de personas a las orillas del mar de Galilea. Bueno, todo esto Jesús primero toma un grupo para darles ejemplos de cómo cómo se vive para Dios. No podemos dejar de mencionar que por Jesús mismo, quien es el protagonista de este tipo de ministerio y siendo él el Hijo de Dios y lleno de sabiduría, evidentemente esta forma de vivir el ministerio puede proveernos resultados similares y sobre todo coherentes de obediencia y dependencia de él para su obra. También tenemos, además del ejemplo de Moisés, tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos el ejemplo de la primera iglesia. La palabra de Dios nos da bastantes referencias, vamos a tomar 5, de cómo hizo la primera iglesia, cómo llevó a cabo su ministerio la primera iglesia. En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Miren el ejemplo de la primera iglesia. Ellos hacían su ministerio por las casas. Las casas tienen un valor, el hogar tiene un valor para el reino de los cielos. También en Romanos 16:5 nos muestra, dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Estamos hablando de la importancia y del modelo que siguió la primera iglesia, no solamente el Señor Jesús y Moisés. Dentro de las razones bíblicas estamos viendo todas estas referencias. Primera de Corintios 16:19 nos dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. ¿Dónde estaba la iglesia de Aquila y Priscila? ¿Ve? Eran grupos pequeños que funcionaban en las casas. Las casas no brindan un ambiente amenazador cuando una persona va a un edificio que representa una iglesia. Normalmente una persona va prevenida, pero cuando se le invita a un hogar, a una casa, la persona se siente más en confianza para hacer preguntas, para participar, para ser parte del grupo. Vemos también que en Colosenses 4:15 se nos dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y por último, ese versículo 2 de Filemón nos dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿Se dieron cuenta todos ustedes
este fue el principio en que se desarrolló el ministerio cristiano en la primera iglesia una vez que Jesús se partió ya bajo la dirección del Espíritu Santo. Los primeros cristianos se reunían en las casas. Ahora bien, dentro de las razones bíblicas me gustaría también mencionar el ejemplo de Pablo. Pablo en Hechos 20:20, la Biblia nos dice, y como nada que fuese útil, está hablando Pablo, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Y esto qué tiene que ver? Públicamente, en ese entonces no había templo. El pueblo judío se reunía en las sinagogas, que era el lugar donde ellos iban en el tiempo, en el día de reposo, para leer las escrituras y para orar, para presentarse delante de Dios guardando el día de reposo. Pero no habían templos, no habían edificios como hoy los tenemos. Pero el hecho es que dentro de las razones bíblicas tenemos más que las suficientes para que consideremos nuestro ministerio. La iglesia que edifica el Señor Jesús tiene en cuenta las casas. ¿Ve? Tenemos entonces el ejemplo de la primera iglesia y ahora tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Así pues que el hogar, familia, sigue siendo actualmente el medio más natural para relacionarnos con nuestros semejantes. La iglesia puede y debe volver a ver los hogares como el medio apropiado para relacionarnos y guiar la fe a nuestros familiares, a nuestros amigos y nuestros vecinos. Vamos a tener en cuenta ahora las razones históricas. De esto quiero hablarle un poquito. ¿Cómo fueron los primeros 300 años de la iglesia? Bueno, durante esos primeros 300 años, la iglesia mantuvo un equilibrio entre el trabajo público, que era en el templo, y un trabajo por las casas. Mantuvo un equilibrio en ese trabajo en los hogares, ¿verdad? Que es por las casas. Y este equilibrio entre lo grupal y lo personal dio un resultado asombroso. ¿Cuál fue ese resultado de este ministerio balanceado? Bien, ese resultado, ¿verdad? Que está en Hechos 16:5, nos dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Ve? Calidad y cantidad fue el resultado de ese ministerio así por las casas. Pero estamos en las razones históricas y a continuación, ¿qué pasó entonces desde el año 312 en adelante? Bueno, se produce un cambio político que afectaría a la iglesia hasta el día de hoy. En ese entonces, Constantino, dentro del Imperio Romano, sube al poder y adopta una posición, oiga bien, adopta una posición que afectaría a la iglesia. Lo lleva a intentar favorecer a los cristianos y nombra a la cristiandad como la religión oficial del Imperio Romano. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que aparece la jerarquía, aparece una clase gobernante de la iglesia, ¿verdad? Que dan la palabra, aparecen se nota la división entre los jerarcas de la iglesia y los miembros que ahora deben volcarse, oiga bien, a los edificios, porque empiezan a construirse los edificios como templos donde se van a reunir. Y eso hace entonces que también todo el sistema operativo que antes la iglesia había empezado a hacer, que era reunirse en las casas y públicamente también en lugares donde ellos caminaban prácticamente. Recordemos cómo Pedro y Juan sanan a un ciego que estaba en la puerta de la ciudad, en una de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Así pues, que no es en edificios donde también ellos practicaban sus dones, sino también durante el camino. Así pues que entonces surge ya la clase dirigente dentro de la iglesia y aparecen los maestros
y ya aparecen los alumnos también. Así pues que antes que se celebraba, por ejemplo, la cena, deja de ser un encuentro íntimo en un hogar, por ejemplo, para hacer una ceremonia, y hubo otros cambios que le quitaron su protagonismo a los miembros de la iglesia. Entonces, ¿cuál fue el resultado de ese ministerio así? ¿Cuál fue el resultado de ese ministerio? Bien, las personas ahora van a un lugar, ¿verdad? Edificio, en un día especial de la semana, domingo, y alguien que puede ser un ministro o un sacerdote hace algo por ellos, que es predicar o enseñar por un precio. Oiga bien, por un precio que se llama diezmos y ofrendas. La pregunta es, ¿esto es ser iglesia? Pero esto es lo que traemos de la cultura, ¿verdad? Hoy los creyentes tenemos la responsabilidad y oportunidad de devolverle a los miembros el protagonismo. Los miembros tenemos el desafío de recuperar ese protagonismo que los cristianos tuvieron. Una pregunta para todos ustedes, ¿verdad? ¿Se animarán ustedes a volver a los hogares? Miremos un poquito la diferencia entonces que se suscita ahora dentro de este cambio de sistema. Un ministerio o la iglesia que se circunscribe al edificio, allí van las personas solo a recibir. Ellos esperan favores, ellos esperan un servicio que los conecte con Dios. Ellos ahora se vuelven consumidores pasivos, ¿verdad? Espectadores, y se vuelven ajenos a la vida y a la relación con Dios. Antes pareciera que tiene mayor sentido la relación con esa clase dirigente dentro de la religión. Pero a diferencia de un ministerio que se reúne en los hogares, los miembros más bien aportan, todos aportan, ellos van, no esperan, ellos van. En los hogares, ellos ya no son consumidores, se vuelven productores, aportan ideas, se organizan, aportan otros recursos de acuerdo a las necesidades que haya. Si alguien está en necesidad, entonces recogen dinero para proveer para esa necesidad. Así pues que ellos se vuelven activos y protagonistas, también responsables. Esto es lo que sucede con un movimiento que tiene como eje la reunión de los hogares. Es bueno aclarar esto, que el hogar no produce ningún resultado mágico en los miembros para que comiencen a funcionar con estas características, pero los miembros que están dispuestos a vivir de acuerdo a los valores de Dios encontrarán en el ámbito del hogar un espacio más apropiado para hacerlo que en el ámbito de nuestro edificio. Vamos a mirar ahora algunas razones teológicas de Dios y los grupos pequeños. ¿De dónde viene esto? Y tenemos que analizar entonces los atributos divinos, ¿verdad? Tenemos que analizar la idea de trabajar en grupos pequeños, dónde encuentra sus bases teológicas, ¿sí? Y básicamente en dos ideas muy simples. Yo quisiera leer Génesis 1:26 para que veamos esto de los atributos de Dios, de la naturaleza de Dios. Y nos dice Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí vemos entonces cómo Dios habla. Miren ustedes, aunque Él es individual, Él está hablando de hagamos, la cual esa figura nos comunica que Dios mismo utiliza para referirse a Él mismo
no una individualidad, sino como un grupo de tres personas que trabajan juntas para un fin. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él no trabaja solo. Y eso me hace pensar entonces también que así Dios, habiendo creado al ser humano, al hombre, a la mujer, a cada persona, lo hizo a imagen, semejanza de él, es decir, para que vivamos en comunidad. Esto es muy importante tenerlo muy en cuenta. Hay otro pasaje en el Nuevo Testamento, como es el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23, ¿verdad? Dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús también se refiere en los términos no de la primera persona en singular, sino de la primera persona, pero en plural. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están trabajando. Cuando dice, el que tiene mis mandamientos, mi palabra guardará. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra practicará. El que me ama vive de acuerdo a los valores del reino de Dios. Amar a Dios y amar a las personas. Los practica, no solamente tiene intención. Jesús dice al respecto que si hay alguien que está haciendo eso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán y harán morada con esa persona, pero vendrán en comunidad. ¿Sí ven? Jesús no anda solo, él siempre lo vemos buscando a Dios Padre en oración, siendo dirigido no por su propia capacidad humana, ¿verdad? Sino por el poder del Espíritu Santo. Luego mostrando siempre nuevamente que esta es la forma en que la Trinidad ha elegido funcionar. Luego, este funcionamiento en grupo, en el que conviven la unidad y la diversidad, potenciando tanto la individualidad de cada participante como así también la eficacia del grupo, evidentemente está en esencia de Dios mismo. Luego, es interesante que los grupos pequeños están en el corazón de Dios y deberían estar en el corazón de su iglesia. Cada creyente que me está escuchando entienda muy bien lo que el Espíritu está tratando de decirnos, ¿verdad? Tenemos que volver a este modelo. Tenemos que volver al modelo cómo crece el reino de los cielos. Y es a través de los grupos pequeños. Es a través de un liderazgo diversificado. Es a través de que la razón o la palabra no la tiene una sola persona. Por supuesto que esto tiene sus riesgos, ¿verdad? Porque Dios ha querido asociarse con personas débiles, personas que tienen defectos o tenemos defectos, con personas pecadoras, ¿verdad? Pero ese es parte de la gloria de Dios, que Él nos ha llamado, nos ha escogido para hacer una labor que solo Él puede hacer, pero la quiere hacer en asocio con nosotros, para que se vea lo palpable de la gloria de Dios y también lo que nosotros somos en nuestra debilidad, pero que Dios Padre le ha encantado, así lo ha querido, que Él venir para que le prestemos, oiga bien, nuestras piernas, le prestemos nuestra boca, le prestemos nuestra presencia física para que Él se manifieste. En esta mañana, por ejemplo, yo estoy haciendo aquí una labor como la de un megáfono, como la de un parlante. Y el Señor, estoy tomando de su palabra y estoy tomando de su revelación para decírtelo. Luego, Dios Padre hace de esa manera, y esta es una de las razones teológicas. Dios y los grupos pequeños. Los grupos pequeños están en el corazón de Dios y deberían estar en el corazón de la iglesia también. Así pues, que siguiendo esto, familia, descubramos en el Señor este llamado glorioso, este llamado que hace que todos los miembros
seamos responsables y seamos productivos como también activos. Los dones no son para una sola persona, que se puede llamar pastor o sacerdote. No, Dios nos ha creado en comunidad porque Él es comunidad también. Ahora quisiera leer este pasaje de las Escrituras que está en Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Oiga bien, ¿dónde habita Dios? En la altura y la santidad. Voy a volver a leer para que usted, por favor, si se distrajo, tenga ahora bien poner cuidado aquí para que vea que quién está hablando. Dice, según esta escritura, así dijo el alto y sublime. Está hablando de lo trascendental que es Dios. ¿Ves? No es como cualquiera de nosotros. Él es Dios que habita en las alturas y en la santidad. Pero también, oiga bien, que no solamente muestra esas características de Él, que es alto, que es sublime, que es eterno, que es santo, oiga bien, sino que también continúa diciendo el versículo, dice, y habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así pues que Dios, siendo altísimo, siendo sublime, nadie está por encima de él, siendo que es eterno, siendo que es santo, también él habita de una manera personal y cercana con cada uno de nosotros, pero dice con el quebrantado y humilde de espíritu. De esta manera podemos comprender que Dios, aunque es altísimo, que es eterno, que es trascendental, Él habita también con el pecador. En otras palabras, Dios es trascendental, pero Él se hace presente, se hace un Dios personal. Él te conoce como me conoce a mí perfectamente. Él no tiene necesidad de que le expliquemos nuestros sentimientos. Él lo sabe todo. Él comprende todo. Dice la escritura que Jesús no tenía necesidad de referencias personales porque él conocía el corazón del hombre. Así que tenemos un Dios que también se vuelve íntimo, personal para nosotros, presente. Sí, esta razón nos debe animar a nosotros a caminar con él. Cuando tú crees que Dios está a kilómetros de distancia porque las cosas no te están saliendo como tú quieres, es cuando Dios está más a tu lado, porque Él habita con el quebrantado, Él habita con el triste, Él habita con aquella persona que quiere tener comunión con Él. De hecho, ya he hablado en las anteriores enseñanzas que lo máximo que nos puede ocurrir a nosotros es entrar en esa relación personal dinámica, pero real con Dios. Dios no es una figura religiosa. Dios no está colgado en una pared. Dios no está circunscrito en un libro. Dios no está colgado ni para ser colgado de acuerdo a una cadenita o una cadena de madera, como se llame, no para ser colgado en el espejo retrovisor de algún carro. Dios es una persona. Dios es el alto, sublime, eterno, santo, pero a la vez personal e íntimo y del Dios vivo. Él no está muerto. Entonces tú puedes invocar su nombre.
tú puedes ir a Él. Y dice la Escritura que cuando tú le buscas y le buscas con todo tu corazón, tú le vas a hallar, tú lo vas a encontrar. Así que tenemos entonces esta razón teológica sustentada en Génesis 1:26, en San Juan 14:23 y ahora este versículo del Antiguo Testamento, ¿verdad? También en Isaías 57:15, que tenemos un Dios que aunque es altísimo y sublime y eterno, es un Dios personal con el cual podemos caminar, ir y venir, entrar y salir, cualquiera que sea el territorio geográfico. Él no está limitado a paredes, él no está limitado a ninguna raza, él no está limitado a color de la piel, él es el Dios eterno y poderoso que resucitó de entre los muertos y ni la muerte le pudo detener y vive por siempre jamás. Él está vivo porque quiere seguir viviendo su vida dentro de ti y guiarnos por el camino recto para escucharnos también, ¿verdad? Así pues que la Biblia está llena de situaciones que ilustran un Dios vivo, amoroso, personal. Ahora bien, familia, y entendamos como iglesia. Iglesia no es un edificio. Iglesia es una asamblea de personas. Es un grupo de personas que tienen un propósito y han sido llamados, ¿verdad? Con un propósito. La componen personas que han entendido, ¿verdad? La necesidad de un Salvador y lo han hecho el Salvador de sus vidas, quiero decir, al Señor Jesucristo, con base en la muerte, la sepultura y la resurrección de Él. Entonces, ahora tenemos, ¿verdad? Que la iglesia, siendo un grupo de personas como los que estamos hoy aquí reunidos en torno a esta transmisión, a esta enseñanza, somos un grupo de personas, pero la iglesia nada tiene que ver con edificios. Sin embargo, culturalmente y por años venimos diciendo iglesia tal, refiriéndonos a una denominación. Y hemos hecho diferencia entre los edificios y denominaciones. No, eso no estuvo nunca en el plan del Señor, ¿verdad? Ahora bien, cuando Dios se manifiesta, vuelvo y repito, Él se manifiesta a este mundo de esa manera trascendental, pero también quiere hacerlo de una manera personal. Él se manifiesta trascendental y en cierta forma, ¿verdad? Es como la iglesia lo ve y lo respeta y se reúne precisamente para dar culto, honra y honor a ese Dios, ¿verdad? Cuando se reúne. Sin embargo, pueden ser que 50, 100, 200 personas allí se reúnen y pareciera que solamente está Dios porque usted no alcanza a relacionarse con todas esas personas. Pero Dios Padre, Él quiere que cada uno se relacione con Él. Entonces, tenemos un Dios cercano, un Dios personal, un Dios que, aunque es creador de cielo, tierra, visible e invisible, Él es un Dios personal. Me gusta mucho la invitación que hace Jesús en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La primera vez hace años cuando yo escuché esta invitación, me sentí realmente invitado por un Dios personal que sabía que conocía mi problema, que sabía que conocía mi debilidad y conocía y sabía la condición en que estaba en ese momento. Totalmente despistado, él me estaba diciendo, si tú oyes mi voz y abres la puerta de tu corazón, yo voy a entrar y voy a tener compañerismo contigo.
esa promesa en parte me ha sustentado hasta el día de hoy para ser un testigo de él. Así pues que tenemos un Dios cercano, ¿verdad? Pero a la vez, allí estás tú referenciado con esa mano pequeñita allí en posición de pedir, de recibir, siendo un Dios poderoso, siendo un Dios trascendental. Él quiere estar cercano a ti. ¿Y de qué manera? Pues la iglesia puede, a través de los grupos pequeños, mostrar el otro aspecto en el cual Dios es cercano, ¿verdad? Cómo ese Dios nos toca, cómo ese Dios es personal, cómo ese Dios, mira, pone su mano en nuestro hombro y nos da vida, nos vivifica. Ese es el Dios al cual servimos. Pero entienda bien una cosa. Dios creó la iglesia. Cuando Jesús vino, había un grupo que se llamaba el pueblo de Dios, que Dios había escogido en el Antiguo Testamento, y ese es el pueblo judío, el pueblo hebreo. Pero cuando Cristo muere en la cruz, Él muere no solamente por los hebreos, sino que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, es decir, sin excepción de personas, amó Dios al mundo. Hebreos, dominicanos, salvadoreños, hondureños, puertorriqueños, Él amó a todos por igual. Dice la Biblia que entonces Jesús, con su muerte en la cruz, Él de los dos, en ese entonces existía el pueblo de Dios y quien no fuera de ese pueblo se llamaba gentil. Dice que hizo de los no gentiles y de los gentiles un solo pueblo para Dios y se llama la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual Él dice, yo edificaré, yo edificaré. Él no deja esa opción a ningún líder religioso, no deja esa opción a ningún filósofo, no deja esa opción a ningún líder político, él no deja esa opción, sino que es parte de su gloria y él dice, yo edificaré mi iglesia. Si usted es una persona que ha aceptado la salvación mediante el sacrificio que llevó a cabo Jesucristo y entiende que Él y solo Él y por Él usted recibió el perdón de sus pecados, que usted recibió vida eterna, que usted no tiene que hacer otra cosa sino aceptarlo por medio de la fe, expresándoselo en oración, pero creyendo en su corazón que usted debe arrepentirse de su pasada manera de vivir, en su corazón creyendo que Él es el Dios hecho hombre y creyendo que solo lo que Él hizo es lo que es digno de confianza para que usted no crea que merece crédito o méritos para recibir la salvación. Ninguno de nosotros la merecía, mas Dios tomó la iniciativa y se hizo hombre mediante Jesucristo y vino a este mundo con la sola misión de morir. Pero mientras estuvo aquí, escogió un grupo de hombres para vivir dándoles ejemplo de cómo se vive una vida dedicada a Dios, cómo se vive una vida que tiene como el centro al único e invisible, al único y digno Dios de toda la historia, el Dios de la Biblia. De ese estoy hablando. Cristo es ese mismo Dios hecho hombre, pero Él, habiendo muerto y resucitado, Él está en otro lugar. Ayer les comentaba cómo el Espíritu Santo es quien ha venido entonces a tomar el lugar de Jesús para que nosotros no andemos como huérfanos. Oh familia, esto es supremamente importante. Entonces, a través de las células, Dios quiere, es decir, a través de los grupos pequeños que se reúnen en las casas,
no que se tienen que reunir en un edificio, que se reúnen por las casas, ¿verdad? Pero cuando es necesario, se reúnen con los otros grupos para exaltar el nombre, el único que es digno, ¿verdad? El que nos mantiene con vida, el que nos guía, el que nos libra del mal, el que nos guarda para la vida eterna, a entonces adorarlo. Entonces se hace una reunión de todos los grupos pequeños, pero semanalmente, de la misma manera que lo hacía la iglesia del primer siglo, se reunían por las casas. Ahora bien, yo quiero hacerle una gran pregunta, ¿verdad? Para que oremos y para también motivarte. Te he dado 3 razones de cómo Dios quiere que crezca la iglesia. La iglesia representa el reino de Dios aquí en la tierra. Oye bien, voy a hacerte entonces este desafío, esta motivación para que oremos en esta mañana también, ¿verdad? ¿Qué debe ser la iglesia para ti? Y esta es la iglesia a la cual yo te invito. La iglesia debe ser lo más grande posible para afectar, impactar a tu comunidad donde tú vives, la ciudad donde vives, ¿verdad? Y lo más pequeña a la vez, lo más pequeña posible para atender cara a cada persona, es decir, para cuidarlos, para bendecirlos. Tiene que haber una relación, tiene que haber un roce social. Somos sociales, así nos creó el Señor. Pero dime tú una cosa, ¿cómo vas a aprender a amar a tu prójimo? ¿Cómo vas si no le conoces? Para eso entonces los grupos pequeños, para que tú te relaciones de una manera sencilla, de una manera personal, pero también sin amenaza, donde tú te puedas relacionar libremente con la otra persona y de esa manera, oye bien, tú relacionándote, conociendo a la gente, seas libre para amar a las personas y conociendo sus diferencias, veas entonces hasta qué punto tu amor por ellas debe ir, ¿verdad? Y estamos hablando de ese amor con el cual el Señor nos dice que debemos amar a nuestro prójimo. No tiene nada que ver con el amor erótico, sino que más bien tiene que ver con ese amor de Él reflejado en las personas y en nuestras relaciones, no importa las diferencias que tengamos. De hecho, gracias al Señor, tenemos diferencias, pero el amor se aprende. El amor para practicarlo tiene que tener un objeto y muchas veces tiene un costo. No es fácil amar. ¿Y usted cree que es fácil? No, no lo es, pero eso es algo que glorifica al Señor y nos da vida. Entonces, la pregunta que quería hacerte es esta. ¿Ves? La estás viendo en la presentación. ¿Te animarás? ¿Se animará la iglesia? ¿Te animarás tú a ser como Dios quiere que seamos? ¿A ser como Dios es? ¿A ser como Dios quiere que su iglesia sea? ¿Ves? Luego, en la comunidad a la que pertenezco y donde Dios por su gracia me tiene como líder, como ministro, como pastor, estamos buscando precisamente ser esto. Y esta pandemia nos ha venido precisamente al momento en que comenzamos a hacer una transición y que todavía no termino de explicarle, ¿verdad? A cada uno en la comunidad a la que pertenezco. Pero este es el llamado. Y ahora la pregunta para ti. ¿Te animarás a ser como Dios es? Comunidad, sociable, pero con un objetivo. Dios tiene a ti y a mí como objetivos, no solamente para amarnos, sino también para llamarnos. Así como Jesús, Él escogió un grupo, dice, para vivir con ellos, para andar en medio de ellos. Y esos casi 3 años que anduvo con ellos, les cambió la vida de ellos.
los transformó. ¿Ves? Así empezó la iglesia más grande, el movimiento más grande del mundo entero. Así empezó el reino de los cielos. Pero era un grupo de hombres comunes y corrientes como ustedes y yo, mostrándonos Dios la gloria de Él en que Él se asocia con el pecador, porque Él nos ama. Él ama al pecador, aunque odia el pecado. Él no quiere que hagamos muchas de las cosas que hemos aprendido a hacerlas. Por eso entonces te ha llamado. Y si tú le has aceptado como tu Señor y Salvador, entonces ya diste el primer paso. El segundo paso fue el que hablamos ayer, el bautismo en agua, como un testimonio de obediencia a Él y de identificarte con su muerte, su sepultura y su resurrección como señal de que tú has decidido vivir una vida nueva y que no quieres seguir viviendo como venías. ¿Te animarás a ser parte de la iglesia del Señor? Ya no digas más. Con esto que te he compartido, ya no haga tanto énfasis en la denominación, ¿verdad? Que los hombres tal vez tenemos mucho que ver en esa denominación y que hemos clasificado religiones. Dios nunca creó religiones. Dios se dio a sí mismo para que tú y yo creyendo tengamos vida eterna. Y entonces, ahora te invito a que oremos. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos si lo puedes hacer, porque si estás conduciendo no puedes cerrar tus ojos de ninguna manera. Pero lo que te quiero decir es que levantes tu corazón al Señor y ¿por qué no le dices, le contestas a Él en oración esta pregunta? Vamos a hacerlo entre todos. Amado Padre, gracias por estas palabras, gracias por este momento y por estas enseñanzas, por esta palabra tuya en los diferentes versículos. Gracias, Señor, por darnos las razones bíblicas, las razones históricas, las razones teológicas de por qué tú, Señor, tienes un plan para tu iglesia. Querido Dios y Padre, no solamente te damos gracias, sino que quiero responder a este llamado. Ya lo he hecho, pero una vez más a través de este medio y con este grupo de personas que observan, Señor, yo me comprometo a seguir tu plan, lo que tú, Señor, has diseñado y que quieres que de esa manera has puesto el código de dar fruto, de crecer en calidad, en cantidad. Pues que este crecimiento sea también el de cada uno de nosotros, Señor, creciendo a la estatura de Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Señor, por lo que quieres seguir enseñándonos y guiándonos como ese Dios personal que nos invita a una relación real y dinámica. Gracias, porque tú no tienes religión. Luego tampoco nosotros, solamente un Salvador, un camino, una verdad, un Señor, un bautismo. Gracias. En el nombre de Jesús te damos, Señor. Y a todos ustedes que están en la sala, les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga y los guarde. Les quiero mucho. Sean benditos en el nombre del Señor. ¿Vale? Que Dios los bendiga a todos. Chao.